Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas en la ciudad de Quito a Juan Fernando Velasco, ministro de la Cultura. Buenos días, Juan Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Janet? ¿Cómo estás tú? Bueno, aquí saludando a la distancia, estoy acá en la ciudad de Guayaquil, pero pues siempre es un gusto encontrarnos contigo. Gracias, igual. Bueno, vamos a hablar de la Feria del Libro. ¿Cómo está? ¿Cómo la ves? ¿Cómo ha sido? ¿Qué tanta aceptación ha tenido de la gente? Ahora que dice que la gente no lee, ¿es cierto o no? Pues no tenemos datos certeros, hay percepciones, hay estudios que dicen que leemos muy poco, hay otros que son un poco más alentadores, todos siento que son estudios inconclusos. Estamos impulsando por primera vez una encuesta sobre esta tendencia lectora, digamos, sobre cuánto leemos los ecuatorianos, que será realizada junto con el INEC el próximo año en un conjunto de otros servicios culturales, qué es lo que consumimos los ecuatorianos, cuánto, dónde, etcétera, y ahí podremos saber. Pero creo que esta feria fue un punto de partida distinto, puso en el centro a nuestro país, puso en el centro a los autores y autoras ecuatorianos, logró incorporar a muchísimas editoriales independientes, habló de temas que no se habían tratado con anterioridad, hubo mesas muy interesantes de diversa índole, fue un espacio para la reflexión, fue un espacio para entender qué es lo que está pasando con nuestro país, fue propositiva, fue complicada también porque tuvimos que moverla de noviembre a diciembre por los acontecimientos que vivimos todos los ecuatorianos en octubre, pero creo que finalmente el público se dio cita, tuvo cosas muy lindas y como todo en nuestra gestión planteó cosas nuevas y diferentes para esta Feria del Libro. Qué bueno, y bueno, habría que saber también esto, decir, ¿no? Que la gente ya no lee en papel, sino que prefiere leer en digital. ¿Será eso verdad? Bueno, tomando en cuenta los niveles todavía de acceso al internet, tal vez todavía podemos hacer algo para que la gente vuelva al papel, que es tan delicioso, tan rico, tan directo poder pues leer del papel los periódicos o los libros. Yo te confieso, yo los periódicos ya casi no los leo en físico, más es en digital, pero los libros todavía no me rindo. Los libros tienen que ser en directo, en papel. Sí, yo creo que lo que hay que hacer es no satanizar el que se lea en un formato distinto al libro. Creo que hay que reconocer que hoy por hoy, sobre todo los jóvenes y los niños, leen mucho en plataformas diferentes a la física de un libro. Y un poco lo que creemos es que hay que partir de esa premisa, concentrarse en el contenido de lo que leen, lograr que esa lectura sea placentera y después dar ese paso que tú dices al papel o junto con, no necesariamente decir eso no es leer, sino entender que eso también es parte de la lectura. Los jóvenes y los adolescentes leen muchísimo, solo que hay que preguntarse qué es lo que están leyendo, y eso también es relevante. Y después dar el salto al papel, que como tú dices genera un placer diferente, y yo contigo coincido en que pues un libro, el pasar las páginas, el olor al papel, la textura, esa relación que hay con el objeto también es relevante, ¿no? Pero creo que tal vez es un proceso ulterior al del gusto por la lectura. Claro que sí. ¿Y qué le podrías recomendar a la gente? ¿Por qué leer? ¿Qué nos trae la lectura? ¿Cuál es la diferencia entre una sociedad, un pueblo que lee y otro que no? Bueno, hay una diferencia fundamental, pero no solamente, hay que diferenciar una sociedad que lee de una que no lee, sino de una sociedad que lee lo que entiende, que entiende lo que lee, de una que lee sin entender. Recientes resultados de la prueba PIAAC reflejan que nuestro país entiende muy poco de lo que leemos. Y esto es alarmante. Estamos en un nivel entre 1 y menos de 1 sobre 10 de comprensión lectora.
y ese creo que también es uno de los grandes desafíos y de alguna manera las explicaciones de por qué nos cuesta tanto dialogar, y es porque finalmente nos cuesta entender aquello que estamos leyendo. Hemos visto muchos enfrentamientos que tienen que ver con una comprensión lectora baja que hace que ni siquiera entendamos de qué estamos discutiendo, ¿no? De dos personas que se ponen a discutir y ninguno entiende a la otra. Tiene que ver con esta capacidad lectora en la que hay que trabajar, que sin duda alguna es el mayor de los desafíos. Es entonces el reto para el 2020, no solamente para el Ministerio de la Cultura. Yo creo que es algo también, es un reto personal. Y lo que tú acabas de decir es absolutamente algo que nos invita a reflexionar. Si no leemos, si somos un pueblo que no lee realmente, pues ¿cómo podemos opinar? ¿Cómo podemos aportar? Lo importante de la opinión es poder aportar con soluciones a los problemas. Ahora que todo el mundo se está preguntando cómo va a ser el 2020 y qué vamos a hacer, bueno, no esperemos a que a que nadie nos solucione, ni el gobierno, ni la sociedad, ni los políticos, ni nada. Tenemos que también aportar, y qué importante poder leer, informarnos para que nos vengan buenas ideas y poder aportar para que este 2020 pues sea mejor de lo que esperamos para cada uno. Sin duda, creo que además hay que entender que hoy por hoy mucha gente no lee o no leemos más allá del titular, ¿no? Y esto resulta complejo porque estamos todo el tiempo opinando y enfrentándonos, y como tú dices, no hay una intención de informarse, de entender más allá de lo que simplemente del título en la red social, de lo que escuché, del meme, y hay que leer para entender qué es lo que está sucediendo y tener una opinión formada y estar dispuesto a escuchar. Parte de esta comprensión lectora tiene que ver con la comprensión de que uno puede escuchar y puede tener una percepción que cambie, ¿no? Cambiar el punto de vista de uno tiene que ver con la posibilidad de escuchar al otro, de entender al otro. Y este es un proceso que sin duda genera diálogo que hay muy poco en nuestro país. Creo que de las lecciones que nos deja este año es que somos malos para dialogar los ecuatorianos. Somos malos porque finalmente, no porque tengamos posiciones diferentes, porque eso sucede en cualquier sociedad, sino porque nos cuesta entender la posición del otro, nos cuesta incluso entender el argumento del otro. Es difícil ponerse de acuerdo sobre aquello que se está discutiendo. Yo veo discusiones en donde ni siquiera está claro cuál es el concepto que se está discutiendo. Están hablando de cosas diferentes siquiera, ¿no? Entonces, tenemos muchísimos desafíos para el 2020. Ecuador acabamos de ser elegidos como presidentes del CERLAC, que es el Centro Regional para el Fomento de la Lectura en América Latina y el Caribe. Es una instancia de Naciones Unidas, de UNESCO, y tenemos que asumir pues ese reto con responsabilidad. La Feria del Libro es solamente una parte de todos los esfuerzos que debemos realizar como Estado para lograr fomentar la lectura, lograr fomentar esta comprensión lectora de la que hablamos. Estamos en déficit los ecuatorianos. ¿La feria entonces se realizará cada año? Sí, la feria se realiza cada año. Este año incluso hubo una discusión con la Cámara del Libro, que nos ha acompañado desde todo el proceso, desde que llegamos, y que siempre ha sido parte de, acerca de si valía la pena postergar la feria más allá de diciembre, cuando ya en octubre, a finales de octubre, nos dimos cuenta de que era imposible llegar a la fecha que nos habíamos planteado, de noviembre, que es cuando se realiza la feria. Hubo la consulta con los miembros, ¿no?, de la Cámara con respecto a cuál sería la fecha idónea para realizar esta feria, si mantenerla en diciembre o pasarla a febrero o marzo por las circunstancias, y se decidió mantener para diciembre. Y yo creo que fue una buena decisión porque terminamos el año con nuestra feria realizada, con todo lo que se planteó. Lo que hay que lograr es la institucionalización de estos procesos, que sean procesos
mejor normados, mejor llevados, que no estemos corriendo al final del año. Lo mismo sucede con el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, que tuvo problemas, que finalmente fue muy exitoso, y la percepción de toda la población es que fue un festival exitoso, lindo, lleno de muchas propuestas, pero no tendría que estar corriendo cada ministro que se enfrenta a la situación de llevar adelante el festival, sino que debería estar institucionalizado para que sea un proceso que se maneje solo, que tenga lo que decíamos aquí mismo, ¿no? Que más allá del presupuesto, lo más relevante tal vez es la posibilidad de planificar, de organizar, de tener tiempo para realizar estos procesos. Así que ya estamos trabajando en el Festival de Loja del próximo año, ya tenemos que empezar a pensar en cómo encontrar esa fecha idónea para la Feria del Libro de Quito, que es la Feria del Ecuador en realidad, se realiza en Quito. Y el desafío, como te decía, es lograr que esos procesos estén institucionalizados y no dependa del ánimo de cada funcionario de Estado que llega al Ministerio de Cultura, sino que hayan procesos que están claramente determinados. Bueno, antes de entrar a hablar de otros retos para el 2020, ya se ha planteado algunos, un reto enorme, el lograr que la población vuelva o vaya a los libros, se informe, se instruya, pues pueda no solamente incrementar su conocimiento, su opinión, alimentar su opinión, sino mejorar la ortografía, que es tan básica. Ahora en redes sociales se ve cosas, pero que realmente son impresionantes. Y yo creo que hay que reconocerlo, todos nos equivocamos. Y es la falta de lectura. Todos cometemos errores que ya son inaceptables y garrafales en materia ortográfica. Pero quisiera, ministro, ¿usted podría recomendar un libro? ¿Tiene algún libro favorito de todos los que conoció ahora en la feria? ¿Qué podría recomendar? ¿Qué escritor? ¿Qué tipo de lectura le gusta? Yo creo que en ese sentido, creo que todos tenemos libros favoritos, y me parece que en la lectura es fundamental entender que lo que para uno es interesante, bueno, atractivo, no necesariamente es para otro. Y pues esto está largamente discutido y reconocido. La lectura tiene que ser placentera, ¿no? No podemos imponer la lectura a los jóvenes lectores o a los niños si no son libros que a ellos les gusten, que a ellos encuentren regocijo en leerlos. En mi caso, creo que García Márquez y su libro Historia de un naufragio, a mí me terminó de enganchar en la lectura cuando pues era un adolescente jovencito, tendría, no sé, 12, 13 años, y después Cortázar con El perseguidor me mostró otro mundo de la literatura. Pero eso no quiere decir que para otro lector probablemente esos no son los libros que van a lograr engancharlo con la lectura. Y eso es importante, es reconocer que lo que para uno es relevante o interesante no es para otro. Y como Borges decía, cuando uno se encuentra con un libro que le han recomendado y no le gusta, no lo está disfrutando y siente que no está haciendo, hay que dejarlo. Hay que dejarlo y buscar otro libro. Creo que esa es la mejor recomendación que uno puede hacer con respecto a títulos o a la lectura. ¿Me permite usted recomendar dos libros que claro, por supuesto. Uno llegó a mis manos, todavía no lo leo, pero creo que hay que recomendar, y creo que en el Ecuador hay muy buenos escritores. Así es. Y yo tengo la dicha de tener una amistad con Marco Antonio Rodríguez. Y acaba él de publicar este libro que se llama Todos mis cuentos, de Marco Antonio Rodríguez, que es una recopilación precisamente de algunas de sus principales obras con las que ha impactado, con las que ha recorrido el mundo, con las que ha tenido premios internacionales. Yo le agradezco muchísimo a Marco Antonio porque siempre tiene pues este detalle de enviarme todas sus obras, lo hace todos los años, él está en constante y permanente producción. Ese es pues uno de nuestros escritores que hay que reconocer ese trabajo constante, no se da por vencido, sigue allí y sigue alimentando nuestra mente, nuestra imaginación con la suya.
Así que, pues, esa recomendación de mi parte. Y ahora, mire que estoy súper interesada en el tema de las mujeres, así que les... ¿A dónde lo muestro? Ahí está, acá. Estoy leyendo ahora la historia de Michelle Obama. Muy interesante. Pues es una historia interesante. Ahí voy, enganchándome sí. Cada vez más con la historia de Michelle Obama, que se pone cada vez mejor, sobre todo cuando aparece Obama. Así que te los recomiendo mucho. Es una historia muy interesante, pues, de una familia que pertenece a una minoría, que es los afroamericanos, y que llegan a la presidencia de la República del país más poderoso del mundo. Realmente es una historia que hay que leer porque es muy inspiradora, sobre todo para aquellos que creen que por ser una minoría no pueden llegar a las instancias de más alto poder, no solamente en su país, sino en el mundo. Un buen ejemplo a seguir. Pero bueno, tenemos un par de minutitos. ¿Cuáles serían los otros retos para el Ministerio de la Cultura? Siempre estamos en crisis económica. Hay ministerios que lamentablemente yo creo que son los de mayor importancia, pero son a los que quizás no estamos siempre pues ayudando y presionando para que los ayuden a desarrollarse como se merecen. Y no sé si usted tiene esa sensación que el Ministerio de la Cultura está allí, en esa categoría que yo digo, que es de vital importancia, pero cuando hay que recortar es por allí primero. ¿Cómo le ha ido? Sí, estamos pues en austeridad, como bien lo sabes. No es el primero en recortar, ha habido un recorte proporcional a cada uno de los ministerios. El nuestro no es un ministerio que tiene su gran presupuesto destinado a servicios. Brindamos servicios, pero son muy específicos, los museos, los archivos, la biblioteca, etc. Entonces tenemos un presupuesto más chico, pero más importante que el presupuesto, creo yo, y esto es lo que defiendo, es la voluntad política de generar esos cambios. En este año hemos logrado con Ecuador Creativo el IVA cero para los servicios culturales y creativos, la exención de aranceles para los insumos culturales o artísticos, la habilitación de créditos especialmente destinados para el sector. Construimos un reglamento para el cumplimiento de la ley 119 con respecto a la inversión pública para artistas ecuatorianos. En la aprobada ley de simplificación tributaria logramos poner 2 incentivos tributarios que son fundamentales y que generan un cambio notable en la industria de industria cultural y las industrias creativas, que es el reconocimiento del 150% de lo que uno invierte en arte y cultura, la exoneración del impuesto a la renta durante 5 años para nuevos emprendimientos. Todas estas cosas tienen que ver no con inversión, sino con la voluntad política, con la comprensión de que la cultura es un sector económico y que mueve un amplio número de ecuatorianos que estamos trabajando en arte y cultura. Y para el 2020 nos quedan grandes desafíos, pero entendemos que esta voluntad política se mantendrá. Trabajaremos por un seguro social para los artistas. Acabamos de firmar un acuerdo para recibir el espacio del el actual centro de convenciones Eugenio Espejo para que sea nuestra biblioteca nacional, una deuda que teníamos como Estado para nuestro país. Trabajaremos en el tema de los archivos, tenemos que resolver la necesidad de mover nuestras reservas del edificio Aranjuez a un nuevo lugar. O sea, desafíos hay permanentemente, ya hemos hablado de todo el tema de la lectura, pero lo fundamental aquí es la voluntad política de apostarle a la cultura, de entender que estamos, por ejemplo, en una situación fiscal compleja, pero decidir dar exenciones arancelarias en este momento tan complicado, decidir poner incentivos tributarios para que se pueda invertir en arte y cultura y se perciba menos por impuestos de esas empresas, pero que se invierta en arte y cultura, y entender que eso va a generar a la postre una mayor dinamización de ese sector y por lo tanto generará recursos para el Estado. Bueno, pues y simplemente hacerle un recordiris a la gente que la cultura no la hace un ministerio. El ministerio pues está allí para impulsar todas aquellas ideas y procesos que tenga la sociedad, que tenga la gente.
la importancia de seguir cultivando nuestra cultura, de seguir haciendo propuestas para poder difundirla, para poder conocerla, no solamente empezando por lo nuestro, por nosotros y luego a nivel internacional. Nosotros hacemos al país, no solamente un ministerio o un gobierno. Esa es mi propuesta para el próximo año. Tenemos que dejar de ser pasivos, hay que ser activos y qué importante apoyar la misión que está haciendo ahora un artista tan conocido y tan querido como Juan Fernando Velasco, ahora de ministro, pero siempre con el cariño y la confianza que te tenemos, Juan Fernando. Así Gracias. que muchísima suerte en ese 2020 y pues este espacio está a disposición para poder fomentar la cultura en nuestro país. Muchas gracias, Janet. Efectivamente, la función del ministerio no es, evidentemente, crear la cultura ni normarla, es simplemente generar las condiciones para que los artistas, los gestores culturales se expresen libremente a través del arte, de nuestra cultura y además garantizar pues, el acceso de todos los ecuatorianos a esta cultura a través de los repositorios, de los museos, de los archivos, de la biblioteca, de las líneas de fomento, de la generación de institucionalidad, de toda la actividad que tiene que ver con la cultura, el arte, etcétera. Así que nosotros también pues, esperamos que este sea un gran año, el 2020. Sentimos que hay cosas muy poderosas que sucedieron en estos casi primeros 6 meses en los que hemos podido estar en el ministerio y vamos seguramente a afianzarlas y a ver ya los frutos de esto que se ha logrado en el 2019 y afianzar otras cosas para el 2020. Hay grandes desafíos, pero como tú dices, creo que con la voluntad política y con esta comprensión de que tienen que ser el sector mismo el que se empodere de estas posibilidades, que vamos a lograrlo.